Así escalé mi agencia de marketing de 0 a más de 5 millones de euros al año y sin gestionar ese negocio. Hoy te voy a explicar cómo he escalado un negocio de servicio. Bueno, he escalado varios porque tengo un hotel, varios restaurantes, negocios inmobiliarios, pero te voy a explicar cómo escalé de 0 a más de 5 millones de euros al año mi agencia de marketing digital. Neoattack. Esta agencia de marketing la empecé con 24 años sin nada y ahora mismo tengo 34 años y este año hago 35, van a ser 11 años con la agencia. Y 11 años después, esto es todo lo que he aprendido escalando de 0 a más de 5 millones de euros al año. Una agencia de marketing digital pionera en España. Vamos a por ello. Bien, empecé como freelance. Como freelance no tenía absolutamente ni idea de nada. Con 24 años no sabía nada de marketing digital. En la realidad empecé en marketing porque estaba estudiando marketing. No sabía cómo vender, no sabía cómo captar clientes, no sabía entregar el servicio, no sabía ni hacer una factura. Tuve que mirar en Google cómo hacer una factura. Ese era el nivel. A pesar de todo, me puse las pilas y empecé a improvisar. Yo dije, bueno, pues si no sé captar, pues me voy a la calle e intento conseguir a clientes de tiendas por la calle. ¿Qué pasa? Que esa gente suele ser gente que no tiene mucho dinero, porque si te atiende el dueño de la tienda es que solo tiene una tienda, entonces mucho dinero no tiene. ¿Por qué? Porque una tienda media, pues ¿qué te va a facturar? Yo qué sé, entre 10.000 y 30.000 euros al mes, 40.000, 50.000, como mucho. Y ya va a ser raro que te encuentres al dueño tan fácilmente, ¿no? Porque va a haber más empleados en la tienda, va a ser una tienda más bien grande, y el resto ya son tiendas o locales que tienen, varios locales con un mismo dueño, ¿no? Entonces el encontrarte al dueño en un local ya va siendo más complicado. Eso no daba dinero. Entonces decidí irme a casa y ahí empecé poco a poco a buscar en internet cómo captar clientes. Probablemente de la misma manera que tú has llegado aquí, ¿no? A cómo escalar una agencia. En realidad esto te sirve, lo que te voy a decir, para una agencia, un negocio de servicios, consultoría, coaching, infoproducto. Me puse a buscar y dije, vale, este es el camino. Voy a vender en internet. Y me puse en redes sociales a intentar, pues, conseguir seguidores y vender. ¿Qué pasa? No conseguía nada. Así que intenté otra cosa. No conseguí nada porque no sabía, no porque no se pudiese, sino porque no tenía ni idea de cómo se hacía. Entonces intenté otra cosa, seguí buscando y encontré el SEO. Y ahí fue que me enfoqué. ¿Por qué el SEO? Porque no tenía dinero, no quería sacar mi cara y me sentía muy pequeño para que la gente me hiciese caso, entonces prefería estar detrás. Y además yo tenía la intención de, bueno, si no salgo yo, es más fácil que el día de mañana se convierta en un negocio grande, que no dependa de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Así que decidí hacer SEO. Al margen de si eso fue una mejor o peor decisión, o podía haber hecho las cosas de otra forma, empecé a facturar y eso empezó a crecer. Lo primero que tuve que hacer es entender cómo hacer la captación de clientes. Lo bueno es que lo que yo hacía, SEO, para captar mis propios clientes, es lo que yo vendía a mis clientes, SEO. Entonces, lo que más hacía era eso, y luego diseño web, que también lo necesitaba para el SEO, tocar las páginas web, así que lo tenía bastante fácil. Lo que yo tenía que hacer para mí era lo mismo que tenía que hacer para el resto, punto. A ojos de todo el mundo era algo sencillo, si no fuese porque no tenía ni idea cuando empecé y vendía SEO sin saber hacer SEO y lo subcontrataba, pues bueno, esa parte fue complicada, pero si obviamos que acabé aprendiendo y poco a poco fui haciendo yo mismo mi captación de clientes, porque al principio entregaba el servicio a través de una subcontratación, pero el SEO de mi web lo hacía yo solo. ¿Para qué? Para aprender. Y cuando fui viendo que funcionaba, entonces fui quitando a los proveedores y fui haciéndolo yo. Así es como fue mi proceso. Empecé a posicionar, empecé a captar clientes y el SEO es lento. Así que tardé varios años en empezar a tener un poquito de consistencia. 2 años en tener un salario mínimo y contratar a alguna persona más aparte de mí. A mí me pareció mucho tiempo, la verdad. Bueno, hoy me parece mucho tiempo porque lo sabría hacer mucho más rápido, ¿no? Pero es lo que tardé. Luego a partir de ahí fui poco a poco avanzando y empecé a meter gente. Al tercer año empecé a meter un par de personas o 3 y ya de ahí fuimos creciendo. No me centré en ningún otro sistema de captación por el momento. ¿Por qué? Porque me estaba funcionando eso. Y sabía que tenía todavía mucho por tirar, entonces ni siquiera me molesté. ¿Cuándo me empecé a molestar? Cuando vi que el SEO tenía altibajos según cambiaba el algoritmo de Google. Y entonces yo no tenía consistencia
en los cierres y me di cuenta que además yo me estaba cargando mucho de trabajo y no hacía seguimiento a los clientes, perdía muchos porque no estaba encima y aunque iban llegando leads no les daba casi importancia. Entonces decidí meter un comercial. ¿Qué pasa? Que a mí me daba miedo porque decía, joder, si meto el comercial y no tengo leads para darle, entonces estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué hago? Bueno, voy a meter un poco de publicidad. Y entonces metía publicidad para llenar su agenda. Cuando veía que él tenía demasiado tiempo libre, entonces le metía más publicidad para tratar de llenar el tiempo de esta persona. Esta persona, por cierto, hoy es el gerente de Neotac. Entonces, fui poco a poco metiéndole con Google Ads, llenando. Ahí fue cuando empecé a coquetear con la segunda fuente de captación de clientes, aunque en realidad primero me centré en la entrega del producto. Fui mejorando el SEO y en la medida en que iba mejorando el SEO que yo hacía, iba subiendo los precios. Eso me permitió poder escalar también en salarios y en tener gente cada vez más capacitada en mis negocios. Fue un paso muy importante porque si tú no mejoras lo que haces, no puedes ganar más margen, cobrar más y pagar a gente mejor para hacerlo mejor todavía. Y así sucesivamente. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Necesitaba ir mejorando todo el rato el proceso. Es súper importante centrarte en esta parte, en la mejora cuando ya tienes la captación encarrilada. Luego volvemos otra vez a la captación. Sabes que, si no lo sabes, pues hay varios vídeos en el canal sobre esto. Sabes que tú tienes como varios pilares en la empresa, ¿no? Y cuando uno lo dejas encarrilado, ya medio solo, te pasas a potenciar el siguiente. Primero es la captación y luego producto, recursos humanos, vas viendo, ¿no? Según terminas este y va medio solito, te pasas al siguiente y lo encarrilas y luego al siguiente, porque si no trabajas todos los pilares en paralelo, si hay uno demasiado bajo, lo que va a hacer es que llega un momento en que está demasiado descompensado y por culpa de esto que va mal, todo lo demás falla y no consigues crecer. Esto, insisto, está en otro de los vídeos del canal. Si te interesa, búscalo. En ese momento yo ya había ido ampliando el equipo. El equipo iba creciendo. Para cuando metí a Álvaro, que fue el primer comercial, yo creo que ya teníamos... ¿Cuánto tendríamos? 9 personas, aprox. Si volviese a empezar, no lo hubiese hecho de esta misma manera. Probablemente en lugar de tardar 2 años en empezar a vender, hubiese tardado 1 mes. Y el comercial lo hubiese metido mucho antes, porque hubiese tenido más leads antes. Pero esos eran los conocimientos que yo tenía y ese fue el camino que yo seguí desde mi ignorancia. Así fue como lo escalé, esta es la realidad, no lo que yo hubiese hecho. Íbamos escalando en equipo. Metí el primer comercial, metimos un poco de publicidad y parecía que más o menos todo iba creciendo, iba bien. Ampliamos los canales de captación de clientes y ampliamos los servicios porque el mismo servicio que yo usaba para captar clientes, ¿sabes qué? Lo vendía a clientes para captar ellos sus clientes también. Porque este negocio tiene esa ventaja, ¿no? Que lo que yo uso para mí, si me funciona, lo vendo también. Pues es algo maravilloso porque lo que me funciona a mí para vender también le va a funcionar a mi cliente en la mayoría de los casos. No en todos, pero en la mayoría de los casos. Llegado a ese punto, tuvimos que centrarnos en las ventas. ¿Por qué? Porque tú piensas que cada vez que nosotros teníamos menos una bajada de leads, aunque yo subiese la publicidad, siempre había un impasse en los que los comerciales tenían menos trabajo. ¿Qué hacía yo? Les hacía dedicar ese tiempo a formarse, a aprender y a ver cómo podían mejorar el porcentaje de cierre y a ver cómo podíamos mejorar el aumento del ticket. En realidad ellos no me proponían nunca aumentar el ticket porque pensaban que vender más o venderían más siendo más baratos, lo cual era mentira, porque yo siempre les decía que no y que subíamos y luego efectivamente tenía yo razón, pero en su cabeza ellos pensaban que no, que si subíamos el precio iban a comprar menos. Así que el aumento de ticket lo hice yo por las bravas, ahora te diré cómo. Pero lo que sí que hacían ellos era mejorar el porcentaje de cierre. Nos pusimos a estudiar varias formaciones de ventas. De hecho, todo ese conocimiento está resumido en una formación de ventas que tengo yo, que solamente se puede adquirir entrando en Billionaire Business o en Billionaire VIP, que son 2 de mis programas. Uno, Billionaire Business, es para gente que quiere llegar a 10.000 euros al mes en modo rápido, y Billionaire VIP es para la gente que ya tiene como un negocio de más de 100.000 euros al año y quiere escalar. En esos programas tienes mi formación de ventas. Esta formación... Bueno, las formaciones que yo hice me llevaron a aumentar muchísimo el porcentaje de cierre. Tenemos un porcentaje de cierre súper alto y eso nos permitió tener unos números mucho mejores. Tú sabes que al final esto es una cuestión de números, ¿no? ¿Cuánto dinero te gastas en publicidad? ¿Cuántos clientes cierras? ¿Qué ticket tienen? ¿Y cuánto tiempo se quedan? Simplemente tienes que cuadrar esa matemática. Cuanto más porcentaje de cierre tengas, mejor. Cuanto más alto sea el ticket, mejor. Y cuanto más tiempo se queden,
mejor. Aumenta eso lo máximo que puedas y entonces conseguirás poder pagar por los clientes mucho más que cualquier competidor. Bien, visto así, yo pensaba, bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en clientes que paguen más, porque el que paguen más va a hacer que tengamos personal más cualificado y nos va a hacer crecer como empresa. Yo veía que las grandes empresas de servicios todas tenían tickets altos y que no había empresas de servicios con tickets bajos. Así que dije, bueno, pues vamos a por tickets altos. Y fuimos poco a poco subiendo. Algunas de las cosas que me sirvieron en este punto fue diferenciación. Tienes un vídeo en el canal de YouTube sobre cómo diferenciarte, no cobrando menos y chupándola mejor, que siempre digo yo que es lo que hacen la mayoría, ¿no? Se piensan que doy un mejor servicio con un precio más barato. Eso es diferenciarte. Eso no es diferenciarte. Eso es ser gilipollas. Te hablo de diferenciación. Trabajamos mucho la diferenciación. Estudié mucho sobre diferenciación y aplicamos muchas cosas y probamos muchas. Trabajamos mucho la oferta para tener una oferta atractiva. De hecho, los competidores me copiaban todo el rato todas las cosas que yo hacía. Hoy siguen copiándolas, pero como siempre somos nosotros los que inventamos, pues da igual. Ellos copian y yo sigo. No pasa nada. Y luego la forma en que tú lo vendes. Porque no es solo diferenciarte o lo que ofreces, sino el envoltorio que le das a eso que tú estás presentando. Da igual, el producto es igual de importante que el envoltorio, porque con un envoltorio feo no te van a comprar el producto por muy bueno que sea. Así que había que envolverlo de una forma distinta, que es un punto en el que falla mucha gente, ¿no? Piensan que subir los precios es darle al botón, subir y ya. No. A partir de cierto rango de precio, la forma de vender cambia, porque el público que te va a comprar espera otra cosa distinta. Entonces tú tienes que saber a partir de dónde tienes que venderlo de una forma completamente diferente para que te lo compre. Ese es el kit de la cuestión. Dimos con las teclas, empezamos a vender mucho más caro y además todo esto lo empezamos a aplicar a nuestros clientes en un sistema que yo me inventé que se llama el sistema CMI y que es un método que yo uso con nuestros clientes en Neoattack, que inventé yo y que aplicamos hoy en día para conseguir justo todo esto que yo había aplicado conmigo, como mejorar la diferenciación, la oferta, la autoridad, el envoltorio, conseguir que ellos vendan más caro. Todo esto que yo estaba aplicando en mí, yo lo iba aplicando en clientes y cuando las cosas que veía que funcionaban mejor, las íbamos dando un orden y una forma y las juntamos y creamos esta metodología de trabajo, sistema CMI. Esto hizo que explotamos y luego nos frenamos. ¿Por qué? Porque llegó el COVID y perdimos un 70% de la facturación. Ahí me cagué vivo, pero a pesar de estar cagado, sabía lo que tenía que hacer, que era que yo estoy cagado, pero no voy a dejar que mi miedo mande por mí. Y lo que todo el mundo estaba haciendo era dejar de invertir en captación de clientes y yo lo que hice fue seguir. A pesar de que mis ingresos habían bajado y yo tenía que pagar a un montón de personas, yo seguí invirtiendo en captación de clientes. ¿Qué ocasionó eso? Que en 3 meses habíamos recuperado toda la facturación y ese año duplicamos. Gracias a este movimiento en el que, pues cuando todo el mundo se caga es cuando tú tienes que hacer más esfuerzo. Es de toda la vida es así, ¿no? En las crisis pasa lo mismo. Todos se cagan y tú, el que sigue empujando y empuja más, entonces es el que sale reforzado de la crisis y el resto se cagan todos a la puta mierda. Entonces, eso es justo lo que hicimos. Empujamos más, salimos fuertes y empezamos a subir para arriba. Ya llegados a ese punto, no sé cuánta gente seríamos, 40, 50. Digamos que empezábamos a tener otros problemas como recursos humanos, nos costaba encontrar personal cualificado, sistemas y procesos, porque había cosas descolocadas, cuando llegaba un empleado nuevo no sabía qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, qué le tocaba, cuál era su jefe, qué tal. También desde arriba, cuanta más gente hay abajo, más difícil es ver quién es eficiente y quién no. La parte operativa, había que empezar a controlar los procesos para poder medir la productividad y tener claro dónde estábamos fallando para poder ajustar. De hecho, todo esto es lo que yo enseño, que a mí me costó tanto y que luego apliqué en otros negocios como mi hotel o mis restaurantes y que enseño hoy en día en mis consultorías en Billionaire VIP. Esto se ve sobre todo en Billionaire VIP a los empresarios que quieren escalar sus negocios a millones. Han pasado por ahí desde 100.000 hasta 4, 5, 6 millones de euros al año y que les ayudo a escalar su facturación. Entonces, estas son cosas que vemos en ese punto, ¿no? Porque es justo lo que necesitan porque son cosas recurrentes. Hemos dicho que hay varios pilares, ¿no? Cuando trabajas uno, te pasas al siguiente y cuando el siguiente falla es el siguiente. Y cuando no es recursos humanos es sistemas y cuando no es la logística, si tienes, y cuando no es operaciones. Y entonces,
pues había que mirar la retención de clientes, porque claro, si el personal no es suficientemente bueno, la retención es peor, entonces había que ver cómo mejorar el personal para que la retención subiese y luego ver otras estrategias de retención, por qué no estábamos reteniendo todo lo que queríamos, porque eso es esencial para poder tener un ticket más alto. Bueno, un ticket, ¿no? Un ticket medio por cliente, no lo que pagan a lo largo de su vida el cliente con nosotros. Cuanto más tiempo se quede, pues más retorno nos da cada cliente y más podemos gastar por captar cada cliente. Entonces, estos son el tipo de cosas que luego fuimos ajustando y perfeccionando llegados en ese punto. Y ahí delegué la empresa en el que es ahora gerente y que muy pronto socio, no sé si debería haberlo dicho o quería el decirlo. Mala suerte si alguien está escuchando que no tenía que escuchar. Y entonces empezamos a aplicar otros sistemas de captación y seguimos escalando. La realidad es que cuando Álvaro cogió la empresa empezó a bajar, pues yo sabía que iba a bajar, ¿no? Aunque me dio mucho miedo, pero es normal cuando tú pones a una persona con menos experiencia que tú dirigiendo tu negocio, que has dirigido tú toda la vida y que sabes cómo funciona, que baje, porque él no había dirigido nunca un negocio. Yo tenía que enseñarle y traspasar esa información a él y seguramente pues fuese a bajar porque no iba a hacerlo igual de bien que yo. Ahora seguramente lo haga mejor, de hecho él está consiguiendo unos resultados muy buenos, la empresa va creciendo como un tiro, pero al principio bajó y tuve que tutelarle para que eso él fuese aprendiendo y conseguir que esa bajada pequeña volviese a subir. Fue un punto de impasse un poco crítico, sobre todo porque tienes que tener el pulso muy fino, ¿no? Porque tú ves cómo pierdes facturación y que no te tiemble para meterte otra vez ahí y echar a la persona o ponerla otra vez por debajo. Y es complicado eso, ¿eh? Es complicado. Al menos para mí ha sido complicado. La primera vez que he tenido que hacer ese movimiento tan brusco, ¿no? Porque yo estaba dirigiendo todo a no ser yo el que dirige y ser otra persona por completo, con un estilo distinto por completo a mí. Y hasta el punto de hoy, más de 5 millones al año, creciendo como un tiro. Yo creo que al ritmo que vamos el año que viene, probablemente pasamos los 8, no sé, incluso tal vez los 10, quién sabe. Álvaro es muy bueno y seguro que nos sorprende con unos resultados muchísimo mejores que los que yo he conseguido en su momento, porque le pone mucho cariño, mucho amor y es un crack. Y así es como se escala una empresa de 0 a más de 5 millones. Si quieres seguir viendo cómo escalo mis empresas, cómo ayudo a otras personas, suscríbete, dale like. Por supuesto, si tú quieres que te ayude, pues mira el enlace del perfil y cuchichea ahí, mira lo que tenemos. Nos vemos. Chao, chao.